Muy bien, pues el día de hoy tenemos una conferencia especial de fin de año que se titula Significado esotérico de la Navidad. Hoy vamos a hablar de estas celebraciones que tenemos de fin de año. Esta es una conferencia especial que dictamos solamente una vez al año, que tiene por objetivo que nosotros reflexionemos, profundicemos, investiguemos si acaso en la Navidad existe un mensaje profundo relacionado con el trabajo del despertar de la conciencia. Si tal vez detrás de todos los adornos, guirnaldas, el árbol de Navidad, regalos, Papá Noel, luces, todas esas decoraciones que vemos a nuestro alrededor, actividades, tradiciones que hacen parte de la Navidad, contienen un mensaje oculto que no todo el mundo quiere descifrar, pero que a nosotros, las personas que estamos interesados en preguntarnos por qué la Navidad, pues nos puede llegar como un pan de sabiduría, como una enseñanza más que nos permita atar cabos. Por eso, para comenzar este estudio, pues nos interesa preguntarnos qué diferentes enfoques podemos estudiar para comprender la Navidad de una manera distinta. Porque esta misma celebración no es vista de la misma forma por todas las personas. La primera de ellas pues es la Navidad vulgar, una celebración intrascendente en la que simplemente nos damos una buena comida, satisfacemos nuestros deseos o simplemente nos entregamos a las compras navideñas, a ser marionetas de toda esta industria del consumo que se mueve por estas épocas, o en últimas nos tomamos unas copas con nuestros amigos sin ningún propósito trascendente. Esta es la Navidad para muchísimas personas, tal vez para la mayoría, que ni siquiera tienen el interés de preguntarse, de indagar, si es que acaso hay algo que pueda cambiar su forma de ver la realidad, de percibir la vida. Existe una segunda categoría un poquito más elevada de la Navidad, aquella Navidad terrenal que fomenta los valores de la familia, en la cual nos reunimos los familiares y amigos para compartir una mesa, compartir una cena, darnos una bendición, intercambiar unos regalos, tal vez cantar unos villancicos, darle regalos a los niños. Esta es la Navidad que nos invita a ser mejores seres humanos terrenales, uno de los objetivos de las religiones tradicionales, que el ser humano sea medianamente sociable y civilizado, ¿cierto? Pues bien, esta Navidad es mucho mejor que la anterior, pero no deja de ser nada menos que un festejo más, un festejo que se realiza año tras año y que una vez pasa simplemente se olvida y que año tras año repetimos de manera mecánica, rutinaria, sin que esto deje en nosotros un impacto, un cambio, un despertar. Y existe una tercera forma de percibir la Navidad, esta es la que nos interesa, la que nos va a llevar a respondernos preguntas, a comprender si acaso detrás de todo esto existe un mensaje más profundo. Estamos hablando directamente de la Navidad interior o esotérica, relacionada con el nacimiento interno de un nuevo ser. Si queremos profundizar en este tipo de Navidad, si queremos llegar a descubrir el mensaje profundo de la Navidad que existe para todos los seres humanos, no solo para los cristianos, porque vamos a ver más adelante que la Navidad no solo se celebra en la religión cristiana, sino en otras religiones. Empezaremos preguntándonos, bueno, ¿y qué significa la Navidad? ¿Saben ustedes qué es la Navidad? ¿Qué quiere decir la palabra Navidad? O natividad, son sinónimos. Ambas palabras quieren decir nacimiento o advenimiento. Pues precisamente estamos celebrando un cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de Cristo que nació hace 2022 años en un pesebre. ¿Por qué celebramos este cumpleaños tan especial? Porque Cristo fue un hombre muy especial que partió la historia de la humanidad en dos partes. No estamos hablando de un hombre ordinario, sino estamos hablando del Cristo, del Mesías, de un hombre que vendría a traer una gran sabiduría, el Hijo de Dios, también llamado el Salvador o el Libertador. Un hombre que estaba profetizado para venir a salvar a la humanidad, a liberarla
Bueno, ¿y a librarla de qué? ¿A salvarla cómo? Cuando empezamos a estudiar el fenómeno de la Navidad, entonces nos encontramos también estudiando el mensaje de Cristo, porque la Navidad hace parte de la doctrina cristiana. ¿Cuál fue la misión redentora de Jesús y cómo vino a establecerla, cómo vino a cumplirla? Esta conferencia nos invita a preguntarnos esto, porque generalmente cuando hablamos de Salvador o de Libertador, interpretamos ese mensaje hacia el exterior. Y muchas veces esperamos un libertador político. Fíjense que las personas siguen teniendo la esperanza que pasados 4 años venga un presidente que haga sus vidas mejores, que cambie la economía, que mejore mi forma de vivir, y vamos esperanzados a las urnas a ver si la situación cambia. Pasados 2 años o 3, como no ha cambiado nada, esperamos que un nuevo libertador haga lo mismo. Asimismo, hace 2022 años, el pueblo judío, sabían ustedes, tal vez no saben, estaba sometido por el Imperio Romano. Y los judíos esperaban al Mesías, un hombre que venía a producir una liberación. Pero muchos de ellos pensaban que esta liberación iba a ser exterior, tal como la liberación que pudo realizar Moisés, si se sabe la historia de Moisés, que liberó al pueblo de Israel de los egipcios. Así pues, en aquel entonces, los judíos estaban esperando un libertador político, alguien que viniera a sacarlos del yugo del Imperio Romano. Tal vez un Gandhi de aquella época. Sí sabían que Gandhi logró la libertad de la India por medio de la no violencia. Eso es una hazaña extraordinaria. Sin embargo, aunque sea muy extraordinaria, ninguna liberación política va a producir una liberación fundamental del interior, que es la que vino a producir Jesús en cada uno de nosotros. Pues bien, Jesús no vino acá a agarrar una espada y a acabar con los romanos. Sabemos cómo terminó la historia de Jesús. Sabemos que fue repudiado incluso por los mismos judíos y fue llevado a la cruz. Entonces nos preguntamos, ¿será que la misión de Cristo, que ese nacimiento que estamos celebrando, fracasó? Porque ¿cómo puede la crucifixión de este gran ser, de este gran sabio, ayudar a producir una liberación en mi ser o en cualquier otro ser humano? Teniendo en cuenta que Jesús sabía que este iba a ser su final. Él sabía que estaba descendiendo a Jerusalén para ser crucificado. Lo advirtió a sus discípulos. Es decir, él sabía que este iba a ser su destino. ¿Y cómo puede ser su crucifixión una obra de liberación para la humanidad? ¿Y de qué liberación estamos hablando? Pues porque Jesús vino a producir una liberación interior en cada uno de nosotros, o a fomentarnos, a enseñarnos el trabajo, el camino que debemos recorrer para que esa liberación se realice. ¿Liberación de qué? Pues liberarnos de la ignorancia, liberarnos del egoísmo, liberarnos del condicionamiento, del degeneramiento, que sumados todos producen nuestro estado interior de sufrimiento. Allí es donde realmente estamos cautivos, y por más que se levante un nuevo político, por más que se libere una raza de un imperio, seguimos prisioneros allí. Así que Cristo vino a enseñarnos este tipo de revolución, muy diferente a la que generalmente se está esperando. Una revolución interior y una revolución que va a terminar también en el nacimiento interior, porque el verdadero mensaje de Cristo está encaminado a que se produzca una Navidad interior, el nacimiento de un nuevo ser, un ser diferente al que nosotros éramos. Porque si éramos un ser sumido en la ignorancia, en el egoísmo, en el condicionamiento y en el degeneramiento, pues debemos volcar toda nuestra vida para que de las cenizas de ese ser nazca uno nuevo. Entonces entendemos cuál es la relación de la Navidad con el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo va encaminado a que en cada uno de sus discípulos se produzca esa Navidad. Este es un enfoque completamente distinto a la Navidad tradicional, que se vuelca exclusivamente a adorar la figura externa de Jesús, el Cristo histórico que nació hace 2022 años, y comprender que ese Cristo que nació en esa época, lo que vino fue a enseñarnos el camino para que se logre nuestra Navidad interior.
Y ahí entonces entendemos el sentido práctico de la crucifixión. Porque para que pueda nacer ese nuevo ser en cada uno de nosotros y podamos celebrar la máxima realización de nuestro ser, que es nuestra propia Navidad, debemos seguir a Cristo, seguir sus pasos hacia la cruz. Porque para renacer primero hay que morir. Tiene que morir el antiguo ser. Tiene que morir el ser que está sumido en la ignorancia. Tiene que morir el yo psicológico. Tiene que morir el defecto. Y de esas cenizas es que va a brotar la sabiduría, la virtud y el nuevo ser, que es un ser completamente distinto. Que es un ser extraordinario. Porque lo ordinario en los seres es que nacemos siendo incompletos. Nacemos propensos a los defectos, al degeneramiento y a la ignorancia, pero con un trabajo interior podemos pulir nuestra naturaleza y dar origen a un nuevo ser. Entonces encontramos dos mensajes de Jesús, dos mensajes relacionados con la Navidad. El primero está enfocado a idolatrar, venerar la figura externa de Jesús, la figura histórica de Jesús. La doctrina cristiana exotérica, popular, religiosa, nos enseña que la figura externa de Jesús, aquel Jesús que nació hace 2022 años, fue suficiente para liberar a toda la humanidad, que por la simple fe todos los seres humanos se han salvado. Pero lo cierto es que por más fe que tengamos en una figura, seguimos presos de nuestros condicionamientos, temores, defectos, egoísmo, ignorancia, y el mundo sigue siendo el mismo. Cuando creemos eso, pues obviamente nuestra práctica religiosa se va a enfocar a adorar esa imagen, colocarla en nuestro coche, cargarla en un hombro en una procesión, porque entonces se pierden los elementos de hacer un trabajo interior, se pierden las herramientas para que podamos llevar ese mensaje a producir nuestra propia Navidad interior. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué pasó con el mensaje de Jesús? Y reconocer que ese mensaje tomó dos caminos. El uno es la religión popular, que nos invita a adorar, venerar la figura histórica de Jesús. Ese camino popular pues está sostenido en lo que llamamos la iglesia, porque en torno a esta figura histórica se edificó una iglesia. Que la iglesia es una institución con autoridad política que obviamente para amoldar este camino, para gobernar a las sociedades, hizo adaptaciones y modificaciones al mensaje de Cristo para que esa enseñanza se convirtiera en un mecanismo de dominio político y social. Entonces se desvió la enseñanza de Cristo de lo que es el camino de la transformación interior y se formó la fe que conocemos hoy en día con sus ritos y prácticas, que aunque pueden llevar a la sociedad a ser más o menos civilizada, controlable, no nos llevan a producir esa Navidad interior. Obviamente esto no era así desde un principio, porque existe otra vertiente del conocimiento cristiano que desde un principio enseñaban todos los secretos del trabajo interior. Los primeros cristianos eran gnósticos, eran personas que enseñaban conocimientos como la reencarnación, conocimientos como el autoconocimiento, como la muerte psicológica, y que no ponían a la iglesia como mediadora del conocimiento de Dios, es decir, que uno no tenía que tener un intermediario entre el conocimiento del ser y de Dios, sino que uno podía conocer a Dios directamente en su propio corazón. Los primeros cristianos eran gnósticos y promovían una doctrina revolucionaria sobre el trabajo de despertar y desarrollo interior. Leemos en uno de los evangelios de un discípulo de Cristo, de Tomás, las siguientes palabras: el reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, caeréis en cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Indicaciones que nos invitan a conocernos, a hacer un trabajo, a autoobservarnos, a tener un sentido crítico y no simplemente a obedecer a una autoridad exterior, religiosa, moral o ética, sino a pensar por nosotros mismos, que obviamente es lo que no le interesa a ningún gobierno y por lo tanto
a ninguna religión que pasa a ser una extremidad del gobierno. Fíjense ustedes que desde la antigüedad los palacios de gobierno se encontraban en la plaza pública y en la otra dirección estaba el templo, que eran los dos mecanismos de autoridad social. Por un lado era el gobierno y por otro lado la iglesia. Entonces, cuando se busca controlar políticamente a través de la religión, se tienen que sacar todos los mecanismos para que las personas piensen por sí mismas, porque si las personas piensan por sí mismas se vuelven difíciles de controlar. A nosotros pues nos interesa este mensaje, nos interesa entonces estudiar el mensaje de Cristo, que está relacionado con la Navidad interior. No solo para que salgamos el 24 de diciembre a festejar una Navidad de un Cristo histórico que vivió hace 2022 años, sino para que veamos en todos esos adornos y en todas esas figuras, señales, signos, símbolos de esa Navidad que se tiene que producir en el interior de cada uno de nosotros. Pero para que esto se dé, entonces debemos estudiar las enseñanzas profundas, secretas, ocultas, que hacen parte de lo que se llama el cristianismo esotérico. Esotérico quiere decir secreto, oculto, profundo. Y no es que Jesús haya querido por capricho ocultar ciertas verdades para no mostrárselas al público. Lo que sucede es que al hombre ordinario, común, vulgar, que solo está pensando en lo intrascendente, no le interesan este tipo de enseñanzas, porque no está interesado en la verdad. Lastimosamente, la mayoría de personas lo que quiere es una solución inmediata a sus problemas. Se acercan muchas veces a la religión para buscar el cuidado de un Dios que les dé seguridad en su vida cotidiana, pero no están interesados en hacer un trabajo revolucionario sobre sí mismos. Por eso Cristo enseñaba unas enseñanzas al público en general y otras en privado a sus discípulos. Tenemos una referencia de esto en las siguientes palabras. Decía Cristo a sus discípulos: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. A ellos les hablaremos en parábolas y les diremos las cosas por encima. El que quiera llegar a esas verdades, su propio corazón lo guiará y lo llevará al encuentro con las palabras profundas de Jesús, que hacen parte del cristianismo esotérico, que es lo que estamos estudiando en este momento. Ahora, desde la perspectiva del cristianismo esotérico, la vida de Cristo es mucho más allá que un relato histórico. Esa biografía que encontramos en los 4 evangelios, que seguramente se los han leído, ¿no? Si no los han leído, bueno, hay que leerlos, porque esos 4 evangelios no solamente son un relato histórico de lo que hizo Jesús, los milagros, hazañas y prodigios, sino que son un mapa del camino iniciático para que podamos cristalizar esa Navidad interior. Cristo hizo un prodigio extraordinario y con su propia vida fue trazando el mapa de sucesos, acontecimientos, situaciones psicológicas que cada uno de nosotros debe vivir cuando se adentra en el camino universal de la autorrealización interior. Cuando ustedes analizan la vida de Cristo, se van a dar cuenta de que Él mismo se esmeró en cumplir las Escrituras. Cuando fue, por ejemplo, bautizado por Juan, Él dijo: tú debes bautizarme para que se cumplan las Escrituras. Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía que lo iban a crucificar. Y sin embargo descendió a Jerusalén y se entregó a sus verdugos y sabía que no lo iban a declarar inocente. Él sabía cuál iba a ser su fin. Él sabía que le iban a poner una corona de espinas. Él sabía que iban a jugar dados por sus vestiduras. Y de esa manera se cumplieron las Escrituras y muchos eventos quedaron asociados a su figura personal. De esta manera, Jesús hizo el acto extraordinario de dejarnos a nosotros un mapa escrito, un libro abierto del camino hacia el despertar de la conciencia. Todos los personajes, historias y sucesos de la vida de Cristo están relacionados con ese camino hacia el despertar de la conciencia, con esos procesos de nuestro mundo interior. Y a esto se le llama el drama cósmico. Drama que ustedes están empezando a vivir, porque cuando se conocen a sí mismos, en algún momento se van a topar
con personajes como los fariseos. Pues en nuestro interior hay muchos fariseos, que son la personificación de esos yoes que predican y no aplican, que se conocen al pie de la letra las escrituras y están viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen en el ojo propio. Y se van a encontrar con un Pedro, porque se darán cuenta que Pedro fue el que negó a su maestro antes de cantar el gallo. Y cuando nosotros estamos en ese momento de oscuridad, de dificultad, cuando el camino del conocimiento se nos pone difícil, que nos rechazan, que nos tildan de locos, de qué estamos haciendo, pues obviamente nos va a salir ese Pedro que quiere negar a su maestro, que quiere negar la enseñanza, que quiere dar una vuelta atrás y devolverse. En nosotros hay un Judas, en nosotros hay una pecadora, en nosotros hay un escéptico como lo era el discípulo Tomás, que decía: hasta que yo no meta el dedo en la herida del costado, no voy a creer. Así que Cristo logró esta hazaña, que fue con su vida escribir un libro. Se dice que los grandes maestros no escriben libros. Ni Buda ni Cristo escribieron un libro de tinta con su propia mano, pero Cristo escribió un libro con su vida. Y al leer su biografía, vemos todos los escenarios del drama cósmico. Para que nosotros carguemos una cruz, Él cargó primero la cruz en vida y se puso la corona de espinas, que está representando las dificultades y obstáculos que muchas veces cruzaremos cuando nos decidamos a lograr la realización de esa chispa espiritual que está en nuestro interior y en el corazón de todos los seres humanos que hay en este planeta. Cristo entonces nos trazó el mapa para que nosotros subamos la montaña y nos dejó grandes herramientas como la muerte psicológica, como el conocimiento del nacer sexual y como la importancia de entregarnos al servicio por nuestros semejantes sin esperar nada a cambio. Todo eso para que podamos celebrar el nacimiento de un nuevo ser y que ustedes miren para atrás y digan: ¿yo era ese? Porque cuando uno empieza a trabajar en esto pasan 6 meses y uno dice: qué inmaduro que era hace 6 meses. ¿Cómo podía creer en esto? No puedo entender cómo a mí me gustaba esto, porque obviamente hay un ser viejo que ha muerto y otro que ha renacido, ¿verdad? Ese es el verdadero significado profundo de la Navidad. Mientras a nosotros no nos interese esto, podemos celebrar miles de Navidades, como se han celebrado en este mundo desde antes que nosotros naciéramos y como se han celebrado en muchos de otros países y en otras religiones. Porque, ojo, hay algo muy interesante y es que ustedes sepan que la Navidad no es exclusividad de la religión cristiana. ¿Podrían creer ustedes que los incas celebraban una Navidad? ¿Los egipcios celebraban una Navidad? De hecho, antiguamente la Navidad estaba relacionada con el solsticio de invierno. Es por eso que la Navidad se celebra el 24 de diciembre, porque seguramente ustedes ya saben que Jesús no nació el 24 de diciembre, ¿cierto? Yo me asombré mucho, cuando uno recibe esa noticia es como cuando uno le dicen que Papá Noel no existe, porque se da uno cuenta de que ha vivido engañado pensando que está celebrando el nacimiento de Cristo, cuando en realidad está celebrando el solsticio de invierno, que todas las grandes culturas lo han asociado a la Navidad. ¿Y por qué? El solsticio fue el primer drama cósmico. Los seres de la antigüedad, las personas de la antigüedad, los pueblos, los agricultores, los astrónomos, los filósofos que miraban las estrellas, tuvieron su primer contacto con lo metafísico y lo trascendente, observando los astros. Y se fueron dando cuenta que a partir de otoño los días eran más cortos y las noches más largas. Eso tenía una representación de cómo las tinieblas pueden ir ahogando la luz y entonces los días se van haciendo gradualmente más cortos y la noche más larga, como pasa en nuestro interior, porque nosotros nacemos siendo puros y a medida que nos desenvolvemos en esta sociedad nos volvemos más oscuros gradualmente y nos vamos sucumbiendo en las tinieblas, en los defectos, en los vicios, en los condicionamientos. Pero llega un día extraordinario, cuando todo parece perdido, cuando parece que la oscuridad ha ganado la batalla, que el sol queda inmóvil en el firmamento. A eso se le llama solsticio. Solsticio quiere decir sol inmóvil.
Entonces se suspende el sol en el firmamento y comienza el regreso de la luz. A esta celebración se le llama el Día del Sol Victorioso, del Sol Invicto. Y quiere decir esto, el renacimiento del sol. Entonces los agricultores celebraban, los filósofos, los granjeros, todas las personas celebraban el regreso de la vida y asociaron este fenómeno astronómico con el fenómeno espiritual que vive todo ser humano, no solo los cristianos, sino todos los seres humanos de la tierra. Vivimos esta experiencia y tenemos que llegar algún día, tarde o temprano, ahora o muchas existencias más adelante, a experimentar el renacimiento del sol en nosotros, que el sol gane nuevamente a las tinieblas. Por eso se celebra la Navidad el 24 de diciembre, no solamente la Navidad cristiana, sino el nacimiento de muchos otros héroes solares, como lo fue Osiris en los egipcios, Frey en la mitología nórdica, Inti en la mitología de los incas o Apolo entre los griegos y los romanos. Todos estos seres, si ustedes analizan sus historias, son historias de un héroe solar, de un héroe que vence a las tinieblas y que nació en el solsticio de invierno. Sus fiestas se celebran, o sus navidades, sus nacimientos, se celebran igual que la de Jesús, porque todos los pueblos han vivido o han tenido una manera de conocer todo este proceso del desarrollo interior, porque en el corazón de todos los seres humanos, antes y después de Cristo, existe una esencia que se quiere revolucionar, se quiere liberar y quiere lograr la autorrealización. Nosotros entonces tenemos la Navidad que conocemos con sus símbolos, su árbol de Navidad, sus regalos, su Belén, sus luces, etc. Y todos estos símbolos no han sido puestos ahí por azar, sino que en su origen tienen un significado esotérico profundo, que luego al volverse populares, pues los ponemos en nuestras casas y no sabemos ni por qué ponemos esos símbolos, ¿cierto? Es lo mismo que pasa en las iglesias. Si ustedes entran a una iglesia, van a descubrir que hay un montón de símbolos, de cruces diferentes, y que el sacerdote se pone un montón de vestiduras y que utiliza un montón de objetos como el cáliz, como la hostia, como el báculo sacerdotal, y nosotros no sabemos por qué el sacerdote está usando todas esas cosas. Tal vez él tampoco lo sepa, ¿cierto? Pues bueno, todas estas cosas tienen un significado. Empecemos, por ejemplo, estudiando lo que es el Belén, ese Belén que nosotros armamos, que es ese lugar rústico donde nace Jesús. ¿Por qué Jesús nace en un pesebre siendo el Hijo de Dios? ¿Por qué fue que nació en un pesebre? ¿No se acuerdan? ¿Pero por qué más? Porque fueron a buscar posada. ¿Y quién les dio posada? Nadie le dio posada. Pues claro, si el Cristo va a nacer en el corazón, Él golpea las puertas de todos los seres humanos. ¿Y cuántos le abren la puerta? Nadie. Así estamos. Ustedes fíjense, todos los volantes que repartimos, ¿cuántos abren la puerta de su corazón? Muy pocos. Por otro lado, es el símbolo de la austeridad, de la pobreza interior que nosotros debemos tener. Porque un hombre que es grande de ego inflado, de orgullo, que tiene muchas grandes capacidades, es demasiado grande para que el Cristo nazca en su interior. No tiene la humildad necesaria. Por eso decía Cristo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, porque en ellos nacerá el Cristo. También es un símbolo del lugar donde nace el Cristo, porque cuando el Cristo nace en nuestro interior, nace en un establo rodeado de animales. ¿Y esos animales qué significan? Pues todos los yoes en medio de los cuales, o que rodean a nuestra chispa espiritual. De la misma forma encontramos a la Virgen María, esa madre tan especial que fue escogida por Dios, pues ella representa la pureza, el amor, la obediencia y la castidad y todos los valores que vemos en esa figura maternal que nosotros debemos encarnar para que pueda nacer el Cristo en nuestro interior. Recordemos que el trabajo crístico se logra después de un arduo proceso de regeneramiento en el que debemos lograr la pureza de María. Por otro lado, María, más allá de ser la mujer histórica que vivió hace 2022 años, es la representación de nuestra madre espiritual. Por eso encontramos que María no solamente es un personaje de la filosofía cristiana, sino que está personificada por otras deidades maternas femeninas en otras religiones. Ella representa los diferentes matices de la madre interior. Aquí la encontramos como la madre muerte, una madre guerrera que con una lanza
está atravesando una de las 7 cabezas de ese dragón, el dragón de 7 cabezas, que no está afuera, que está dentro de nosotros. En otras culturas la podemos ver como la Madre Kali, una personificación de un ser que parece demoníaco. ¿Cómo podríamos decir que una mujer que carga un collar de cabezas humanas es un ser espiritual? Pues claro, ella es la que decapita todos esos yoes que uno va comprendiendo y la que permite que liberemos de esos yoes sabiduría, conciencia, energía. Nótese que en el cuchillo que tiene en la mano hay un ojo pintado, porque solamente podemos lograr esa decapitación si ponemos en práctica el sentido de la evidencia, de la autoobservación. Si nos observamos en el diario vivir, pues estamos encarnando esa fuerza de la madre muerte. Y estamos preparando el terreno para que venga otra madre, la madre fecundidad, que es la madre Kundalini, la que va a ascender por la columna vertebral a través del trabajo del nacer sexual. Relacionado con esto mismo encontramos otro símbolo navideño, el bastoncito navideño. ¿Qué representa ese bastón navideño? Pues lo mismo que todos los bastones que encontramos en la filosofía. Está relacionado con el cauceo de Mercurio, está relacionado con la vara por la que subió la serpiente de bronce que curaba a los israelitas, con los bastones de los egipcios y con la serpiente que tienen los faraones en su frente, con el báculo sacerdotal o pastoral. Si ustedes miran a los obispos, ellos llevan un báculo que termina en una rosca o haciendo una espiral. Muchas veces tiene una serpiente en su punta. Uno debería preguntarse ¿por qué? Pues está relacionada con las mismas serpientes que encontramos ascendiendo por todos los báculos, que no son otra cosa que nuestra columna vertebral por donde sube el fuego sagrado, la energía creadora sexual, que transmutada adecuadamente va a despertar cada uno de los centros interiores del ser humano, produciendo la forma del bastón pastoral. También encontramos un símbolo que hace parte de la Navidad, que es el árbol de Navidad. Un árbol muy curioso a la que le ponemos guirnaldas, luces, adornos y una estrella en su punta. ¿Qué era lo que representaba el árbol de Navidad? Pues nada más que nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos internos, nuestra naturaleza humana. El árbol de Navidad tiene algo muy especial, es muy diferente a un pino ordinario, ¿cierto? Ustedes nunca van a subir a la montaña a hacer una caminata y se encuentran con un árbol con luces y dicen, ay, mira este árbol que nació con guirnaldas y luces y regalos en su base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un árbol diferente, es un árbol que no existe en la naturaleza. De la misma forma, estamos hablando de que al hacer un trabajo interior, nosotros nos volvemos en un ser renacido que no existe en la naturaleza. Un ser que está adornado con todas esas guirnaldas, con las luces de Navidad, con esas bolas de cristal que representan lo que tiene el hombre superior y que no tiene el hombre natural. Las luces son las sabidurías que no traemos de nacimiento, la experiencia de la vida, la comprensión de los misterios de la vida y de la muerte. Las bolas de cristal y todos los demás adornos simbolizan las virtudes que se desarrollan al disolver el ego, que adornan nuestro ser y nos dan una belleza especial, porque nos convierten en hombres superiores, en hombres de profunda nobleza. Y nos da también los regalos del árbol de Navidad. ¿Quién es el que trae esos regalos? Papá Noel, ese viejo bonachón gordinflón que viene y nos dice en secreto, viene y nos trae los regalos cuando todos están dormidos en sus camas. Papá Noel viene a traernos regalos que son los regalos espirituales, el sosiego, la paz, la claridad, el bienestar interior. A pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos, tenemos esos regalos espirituales, ¿cierto? Esos nos los trae nuestro Padre, pero nuestro Padre no entra por la ventana ni por la puerta, a Él le da por entrar por la chimenea. ¿Qué cosas tan locas? Pues porque la chimenea también es un símbolo esotérico. La chimenea está relacionada con esa columna vertebral que tiene en su base el fuego sagrado. Por allá arriba es por donde baja Santa Claus o Papá Noel a traer esos regalos, porque
en últimas, cuando estamos haciendo un trabajo interior, la máxima realización es el dominio de ese fuego que está latente en nuestra semilla y en nuestra energía creadora sexual. Pues como pueden ver, hay infinidad de símbolos que rodean la Navidad que podríamos estudiar, pero que no deben desviarnos de lo esencial y del trabajo práctico que debemos hacer día tras día. Cada fin de diciembre podemos celebrar una Navidad con la esperanza de que algún día lleguemos a celebrar esa Navidad interior, o con la esperanza de que sigamos trabajando para esa Navidad interior. Es decir, que si llega un nuevo diciembre, miremos hacia atrás y digamos, todavía sigo en esta empresa de trabajar mi ser. Y estas cosas me recuerden que estoy en ese trabajo interior. Y no simplemente veamos la Navidad desde las otras dos perspectivas, de una Navidad terrenal en que nos celebramos en familia, nos olvidamos de todo, o peor aún de la Navidad intrascendente, en la que nos volvemos esclavos del comercio, de la bebida, de la glotonería, comemos un montón de cosas y nos olvidamos de lo trascendental. ¿Cierto? ¿Cómo la ven? ¿Se entendió? Bueno, feliz Navidad.